buenos días. Estamos comenzando la segunda parte del libro de Bárbara Brennan, Manos que curan. Esta segunda parte se titula El aura humana. Vamos a la lectura. El aura humana. Y tiene una cita que dice: los milagros no se producen en contradicción con la naturaleza, sino solo en contradicción con lo que conocemos de la naturaleza. San Agustín. Y comenzamos entonces la introducción de esta segunda parte, titulado La experiencia personal. Cuando nos permitimos desarrollar nuevas sensibilidades, empezamos a ver un mundo totalmente distinto. Comenzamos a prestar atención a aspectos de la experiencia que antes pudieron antojársenos periféricos. Descubrimos que estamos utilizando un nuevo lenguaje para comunicar nuestras recién estrenadas experiencias. Expresiones como malas vibraciones o la energía fue enorme se van convirtiendo en locuciones coloquiales. Empezamos a advertir y a conceder más credibilidad a experiencias tales como conocer a alguien que instantáneamente nos cae bien o mal. Nos gustan sus vibraciones. Podemos decir cuando nos está mirando alguien y levantar la vista para ver quién es. Podemos tener la sensación de que algo va a pasar y ocurre realmente. Empezamos a prestar oídos a nuestra intuición. Sabemos cosas, aunque no siempre percibimos el modo en el que llegamos a hacerlo. Tenemos la sensación de que un amigo se siente de determinada forma o que necesita algo, y cuando nos esforzamos por satisfacerlo, descubrimos que teníamos razón. A veces, cuando discutimos con alguien, podemos sentir como si extrajeran algo de nuestro plexo solar, o como si nos estuvieran apuñalando, o tal vez como si nos dieran un puñetazo en el estómago. Por otra parte, hay ocasiones en las que nos sentimos rodeados de amor, de cariño, bañados en un mar de dulzura, bendiciones y luz. Todas estas experiencias tienen su realidad en los campos energéticos. Nuestro viejo mundo de sólidos bloques de hormigón está rodeado y penetrado por un mundo fluido de energía radiante, en incesante movimiento, constantemente cambiante como el mar. En mis observaciones a lo largo de los años, he visto los resultados de estas experiencias de formas situadas dentro del aura humana, que consiste en los componentes observables y mensurables del campo energético que rodea el cuerpo y penetra en él. Cuando alguien ha sentido un flechazo de amor, la flecha resulta literalmente visible para el clarividente. Cuando tiene la sensación de que algo está siendo arrancado de su plexo solar, por lo general es así, el clarividente puede verlo. También podrá hacerlo el lector, llegado el momento, si sigue su intuición y desarrolla sus sentidos. Para el desarrollo de esta elevada percepción sensorial, resulta útil considerar las enseñanzas que han obtenido ya los científicos modernos en el estudio del mundo de los campos de la energía dinámica. Esta consideración nos ayuda a desbloquear el cerebro, apartando a aquello que nos impide ver que también nosotros estamos sujetos a las leyes universales. La ciencia moderna nos dice que el organismo humano no es una mera estructura física formada por moléculas, sino que también las personas, como todo lo demás, estamos constituidos por campos energéticos. Nos desplazamos desde el mundo de la forma sólida, estática, a otro de campos energéticos dinámicos. También nosotros tenemos mareas, como los océanos. Cambiamos constantemente. ¿Cómo tratamos, en cuanto seres humanos, esa información? Nos adaptamos a ella. Si existe tal realidad, deseamos experimentarla. Los científicos están aprendiendo a medir estos sutiles cambios. Desarrollan instrumentos para detectar los campos energéticos relacionados con nuestros cuerpos y evaluar sus frecuencias. Miden las corrientes eléctricas del corazón con electrocardiogramas, ECG, y las del cerebro con encefalogramas, EEG. El detector de mentiras
permite medir el potencial eléctrico de la piel y es posible hacer lo propio con los campos electromagnéticos que rodean el cuerpo gracias a un sensible aparato denominado SQUID, dispositivo de interferencia del cuanto superior, que ni siquiera entra en contacto con el cuerpo al medir los campos magnéticos que lo rodean. El doctor Samuel Williamson de la Universidad de Nueva York afirma que el SQUID permite obtener más información sobre el estado funcional del cerebro que un EEG normal. Dado que la medicina depende cada vez más de estos complejos instrumentos capaces de medir los impulsos del cuerpo, la salud y la enfermedad, e incluso la vida misma, se están redefiniendo lentamente en términos de impulsos y pautas energéticas. En 1939, los doctores H. Burr y F. Northrop de la Universidad de Yale descubrieron que midiendo el campo energético de una semilla, lo que denominaron el L o campo de vida, podían determinar cuál sería el crecimiento, en términos de salud, de la planta que germinara de dicha semilla. Comprobaron que midiendo el campo de los huevos de rana, podían discernir el emplazamiento futuro del sistema nervioso del batracio. Otra de sus mediciones estableció el tiempo de ovulación de una mujer, lo que les permitió sugerir un nuevo método de control de la natalidad. En 1959, el doctor Leonard Ravitz de la Universidad William and Mary demostró que el campo energético humano fluctúa según la estabilidad mental y psicológica de la persona. Sugirió que hay un campo asociado a los procesos mentales y que la variación de este campo de pensamiento causaba síntomas psicosomáticos. En 1979, otro científico, el doctor Robert Becker, de la Upstate Medical School de Siracusa, Nueva York, trató un complejo campo eléctrico sobre el cuerpo cuya forma es similar a la de este y a la del sistema nervioso central. Lo denominó sistema de control de corriente continua y descubrió que cambiaba de forma y potencia con las mutaciones fisiológicas y psicológicas. También descubrió una partícula del tamaño de electrones que se movía por este campo. El doctor Viktor Inuyshim de la Universidad de Kazajistán de la Unión Soviética ha realizado amplias investigaciones sobre el campo energético humano desde los años 50. Basándose en los resultados de sus experimentos, sugiere la existencia de un campo energético bioplasmático compuesto de iones, protones libres y electrones libres. Como quiera que se trata de un estado distinto de los cuatro conocidos de la materia, sólidos, líquidos, gases y plasma, Inuyshim apunta que el campo de energía bioplasmática es un quinto estado de aquella. Sus observaciones han demostrado que las partículas bioplasmáticas son renovadas constantemente por procesos químicos en las células y que sus movimientos son continuos. Parece haber un equilibrio de partículas positivas y negativas, relativamente estable dentro del bioplasma. Si se produce un desequilibrio grave, la salud del organismo sufre. A pesar de la estabilidad normal del bioplasma, Inuyshim ha descubierto que una cantidad importante de esta energía se irradia al espacio. En consecuencia, es posible medir las nubes de partículas bioplasmáticas que se mueven por el aire tras desprenderse del organismo. Así, nos hemos lanzado a un mundo de campos energéticos vitales, campos de pensamiento y formas bioplasmáticas que se mueven alrededor del cuerpo y se desprenden de él. Nos hemos convertido en el propio bioplasma vibrante e irradiante. No obstante, si repasamos la literatura, veremos que esto no es nuevo. La gente conoce el fenómeno desde el origen de los tiempos. Lo que ocurre es, sencillamente, que se está redescubriendo en nuestra época. El hombre occidental lo desconoció o rechazó durante algún tiempo, aquel en el que los científicos se concentraron en el conocimiento de nuestro mundo físico.
A medida que se ha desarrollado este conocimiento y la física newtoniana ha cedido su puesto a las teorías de la relatividad, la electromagnética y las partículas, cada vez somos más capaces de comprender la relación existente entre las descripciones objetivas científicas de nuestro mundo y el otro, el de las experiencias humanas subjetivas. Capítulo 4. Paralelismo entre la forma en que vemos la realidad y a nosotros mismos y la perspectiva científica occidental. Somos el producto de la herencia científica occidental en mayor grado del que nos gustaría admitir. El modo en el que hemos aprendido a pensar y muchas de nuestras autodefiniciones se basan en los mismos modelos científicos utilizados por la física para describir el universo material. Ofrezco en esta sección una breve exposición sobre los cambios por los que ha pasado la descripción científica del mundo físico y sobre el modo en el que esta descripción se corresponde con los cambios en nuestras autodefiniciones. Es importante recordar que una de las bases del método científico occidental consiste en hallar la concordancia entre la prueba matemática y la experimental. Si no logra encontrar la concordancia, el físico buscará otra teoría hasta que dichas pruebas existan y expliquen una serie de fenómenos. Esto es lo que convierte al método científico occidental en una herramienta tan poderosa en su uso práctico, y lo que conduce a importantes investigaciones en campos tales como el empleo de la electricidad y la utilización de los fenómenos subatómicos en medicina, por ejemplo, en los rayos X, los escáneres, las instalaciones de TAC y los láser. Conforme nuestros conocimientos progresan, se producen continuamente el descubrimiento de nuevos fenómenos. Muchas veces estos no se pueden describir mediante las teorías que manejaron al explicarlos. Generalmente se postulan nuevas teorías más amplias, basadas en todo el conocimiento acumulado con anterioridad. Se proyectan y llevan a la práctica nuevos experimentos hasta que se encuentra la concordancia entre la experimentación y la nueva prueba matemática. Se aceptan las nuevas teorías como leyes físicas. El proceso de encontrar nuevas formas para describir fenómenos nuevos siempre amplía nuestros puntos de vista, lo cual constituye un reto para nuestra limitada concepción habitual sobre la naturaleza de la realidad física. Procedemos entonces a incorporar las nuevas ideas a nuestras vidas y empezamos a vernos de forma distinta a nosotros mismos. Toda esta parte demuestra que el punto de vista científico de la realidad apoya la idea de que estamos compuestos por campos energéticos y va, de hecho, mucho más allá, hasta alcanzar reinos que justamente estamos empezando a experimentar, es decir, nos conduce a una visión holográfica del universo. En este universo, todas las cosas están interconectadas, correspondiendo a una experiencia holística de la realidad. Pero revisemos en primer lugar parte de nuestra historia. Subtítulo: La física newtoniana. Hasta tiempos recientes, cuando las religiones orientales empezaron a ejercer mayor influjo en nuestra cultura, gran parte de nuestros principios de autodefinición, en su mayoría inconscientes, se basaban en la física de algunos siglos atrás. A lo que me refiero en este caso es a nuestra insistencia en considerarnos objetos sólidos. Esta definición del universo como algo formado por objetos sólidos la sostuvieron principalmente Isaac Newton y sus colegas a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. La física newtoniana se extendió al siglo XIX para describir un universo compuesto fundamentalmente por bloques denominados átomos. Se pensaba que estos átomos newtonianos, a su vez, estaban formados por objetos sólidos, un núcleo de protones y neutrones con los electrones girando en torno a dicho núcleo en forma muy parecida al desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol. La mecánica newtoniana describió con fortuna los movimientos de los planetas,
las máquinas mecánicas y los fluidos en movimiento continuo. El enorme éxito del modelo mecanicista movió a los físicos de principios del siglo XIX a creer que en realidad el universo era un enorme sistema mecánico y que funcionaba de acuerdo con las leyes newtonianas del movimiento. Se consideraban estas leyes como las básicas de la naturaleza y la mecánica newtoniana como la teoría definitiva de los fenómenos naturales. Era posible describir todo objetivamente. Se consideraba que todas las relaciones físicas tenían una causa física, como las bolas que chocan sobre una mesa de billar. Todavía no se conocían las interacciones energía-materia, como sucede cuando la radio interpreta música en respuesta a ondas invisibles. Tampoco se le ocurrió a nadie que el propio experimentador altera los resultados de los experimentos, no solo de los psicológicos, sino también de los físicos, como han demostrado con posterioridad los profesionales de la física. La perspectiva newtoniana resulta reconfortante para quienes prefieren considerar el mundo como algo sólido y en gran medida inmutable, como una serie de reglas bien definidas que regulan su funcionamiento. Gran parte de nuestras vidas se siguen rigiendo por la mecánica newtoniana y probablemente continuarán así durante bastante tiempo en el futuro. Cabe señalar que, excepto por lo que se refiere a los sistemas eléctricos, nuestros hogares siguen siendo en gran medida newtonianos. Sentimos nuestros cuerpos de modo mecánico. Definimos la mayoría de nuestra experiencia en términos de espacio tridimensional y tiempo lineal. Todos tenemos relojes. Los necesitamos para seguir con nuestras vidas tal como las hemos estructurado, de forma esencialmente lineal. Mientras nos apresuramos en nuestras vidas cotidianas, esforzándonos por llegar a tiempo, es fácil considerarnos a nosotros mismos como elementos mecánicos e ignorar la experiencia humana interna más profunda. Si le preguntáramos a alguien de qué está hecho el universo, lo más probable es que nos describa el modelo newtoniano del átomo, los electrones girando alrededor de un núcleo de protones y neutrones. Sin embargo, si se lleva esta teoría a su extensión literal, nos situaría en la posición bastante desconcertante de pensar que estamos compuestos de diminutas pelotas de ping-pong que giran vertiginosamente alrededor unas de otras. Subtítulo: La teoría del campo. A principios del siglo XIX se descubrieron nuevos fenómenos que no se podrían describir mediante la física newtoniana. El descubrimiento y la investigación de los fenómenos electromagnéticos condujeron al concepto de campo. Se definió como la condición en el espacio que tiene potencial para producir una fuerza. La vieja mecánica newtoniana interpretó la interacción de las partículas con carga positiva y negativa, como los protones y los electrones, diciendo simplemente que dos partículas se atraen mutuamente como dos masas. Sin embargo, Michael Faraday y James Clerk Maxwell consideraron que era más apropiado utilizar el concepto de campo, afirmando que cada carga crea una alteración y una condición en el espacio circundante, de manera que la otra carga, cuando está presente, siente una fuerza. Así nació la concepción de un universo lleno de campos, que crean fuerzas mutuamente interactivas. Se contaba, por fin, con un marco científico con el que se podría empezar a explicar nuestra capacidad para afectarnos mutuamente a distancia por medios que no sean la palabra o la vista. Todos hemos pasado por la experiencia de descolgar el teléfono que suena y saber quién está del otro lado del hilo antes de que empiece a hablar. Las madres suelen saber cuándo tienen problemas sus hijos, donde quiera que estén. Todo ello se puede explicar en los términos fijados por la teoría de campos. En los últimos 15 o 20 años, la mayoría de nosotros ha empezado a utilizar tales conceptos para describir las interacciones personales. Estamos empezando a admitir que nosotros mismos estamos formados por campos. Notamos la presencia de otras personas en una habitación sin oírlas ni verlas, interacción de campos.
Hablamos de buenas o malas vibraciones, de enviar energía a otros o de leer pensamientos de terceros. Sabemos inmediatamente si nos gusta o nos disgusta a alguien, si nos llevamos bien con esa persona o si chocaremos con ella. Este saber se puede explicar por la presencia o la ausencia de armonía en nuestras interacciones de campo. Subtítulo: La relatividad. En 1905, Albert Einstein publicó su teoría especial de la relatividad, con la que invalidó todos los conceptos principales de la visión newtoniana del mundo. Según la teoría de la relatividad, el espacio no es tridimensional, y el tiempo tampoco es una entidad aparte, sino que ambos están íntimamente conectados y forman un continuo tetradimensional, el espacio-tiempo. Por tanto, nunca podemos hablar de espacio sin tiempo, y viceversa. Además, no existe flujo universal de tiempo, es decir, el tiempo no es lineal en absoluto. El tiempo es relativo. Eso significa que dos observadores ordenarán los acontecimientos en el tiempo de forma distinta si se mueven con velocidades diferentes en relación con los acontecimientos observados. Por tanto, todas las mediciones que impliquen espacio y tiempo pierden su importancia absoluta. Tanto tiempo como espacio se convierten simplemente en elementos para describir los fenómenos. Según la teoría de la relatividad de Einstein, en determinadas condiciones, dos observadores pueden incluso ver dos acontecimientos en tiempos inversos. Es decir, para el observador 1, el acontecimiento A se producirá antes que el B, mientras que para el observador 2, el acontecimiento B tendrá lugar antes que el A. Por tanto, el tiempo y el espacio son tan básicos para la descripción de los fenómenos naturales y para la de nosotros mismos, que su modificación implica un cambio en todo el marco que empleamos en la percepción de la naturaleza. Todavía no hemos integrado esta parte de la relatividad de Einstein en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando captamos una señal psíquica de un amigo que se halla en dificultades, comprobamos la hora y llamamos a dicha persona para ver si está bien. También deseamos saber si sufrió un determinado accidente, a fin de dar validez a nuestra visión. Cuando nos dice que no ha sucedido nada, llegamos a la conclusión de que la imaginación nos ha hecho una mala pasada e invalidamos nuestra experiencia. Esta es la filosofía newtoniana. Tenemos que comprender que el fenómeno que estamos experimentando no puede ser explicado por mecánica newtoniana y que estamos haciendo uso de esa mecánica para dar validez a nuestra experiencia suprasensorial. Dicho de otro modo, lo que vimos fue una experiencia real. Como el tiempo no es lineal, puede haber sucedido ya, o estaba ocurriendo en el momento en que lo vimos, o quizás se produzca en el futuro. Puede incluso que se trate de una probabilidad que no llegue a manifestarse. Pero el hecho de que no haya sucedido en el tiempo en el que tratamos de relacionarlo no demuestra en modo alguno que nuestro discernimiento sobre la posibilidad estuviera equivocado. Sin embargo, si en la visión que tuvimos sobre nuestro amigo vimos también un calendario y un reloj con hora newtoniana, nuestra percepción sería tal que incluiría la información sobre el continuo espacio-tiempo del suceso. De este modo, sería más fácil de verificar la realidad física newtoniana. Ha llegado el momento de dejar de invalidar la experiencia que queda fuera de nuestra forma newtoniana de pensar y de ensayar nuestro marco de la realidad. Todos hemos sentido el paso del tiempo o la pérdida de la noción del mismo. Si logramos la suficiente eficacia en la observación de nuestros estados de ánimo, podemos comprobar que nuestro tiempo varía con los cambios de humor y con la experiencia por la cual estemos pasando. Por ejemplo, nos damos cuenta de que el tiempo es relativo cuando experimentamos un periodo muy largo y aterrador justo antes de que se estrelle nuestro coche o de que se aparte por milímetros del choque con otro que viene en dirección opuesta. Este tiempo, medido en el reloj, es de unos cuantos segundos. Sin embargo, para nosotros parece como si el tiempo se hubiera hecho más lento.
El tiempo experimentado no es susceptible de ser medido con un reloj, pues este es un artilugio newtoniano diseñado por mecanismos newtonianos para medir el tiempo lineal. Nuestra experiencia existe fuera del sistema newtoniano. Muchas veces se nos ha presentado el caso de encontrarnos con alguien después de varios años de separación y sentir lo mismo que si lo hubiéramos visto ayer. En la terapia regresional, muchas personas han experimentado sucesos de su infancia como si estuvieran produciéndose en el presente. También descubrimos que nuestra memoria ha ordenado los acontecimientos en una secuencia distinta a la de alguna otra persona que también los haya vivido. Puede comprobar sus recuerdos infantiles con los de sus hermanos, por ejemplo. La cultura nativa americana, que carecía de relojes para crear un tiempo lineal, dividía este en dos aspectos: el ahora y todos los demás momentos. Los aborígenes australianos también tienen dos clases de tiempo: el tiempo que está pasando y el gran tiempo. Lo que ocurre en el gran tiempo tiene secuencias, pero no se puede fechar. Lawrence Deschamps, a través de sus experiencias con clarividentes, ha definido dos tiempos: el tiempo normal y el tiempo del clarividente. Así se denomina a la calidad de tiempo experimentado por los videntes cuando emplean sus dones. Es similar al gran tiempo. Lo que sucede tiene una secuencia, pero solo se puede ver desde la posición de ser o experimentar dicho flujo secuencial. Tan pronto como el clarividente trata de interferir de forma activa en la secuencia de acontecimientos de la que es testigo, se ve arrojado inmediatamente de vuelta al tiempo lineal, y ya no puede presenciar sucesos que se salgan del marco del aquí y ahora. A continuación, debe centrar de nuevo su atención en el tiempo del clarividente. No se entienden muy bien las reglas que regulan ese movimiento de un marco de tiempo a otro. En su mayoría, los clarividentes son inducidos a leer un marco de tiempo determinado de la vida actual o pasada de una persona de acuerdo con las necesidades de éste. Algunos clarividentes pueden centrarse en cualquier marco de tiempo que se les solicite. El continuo espacio-tiempo de Einstein indica que la aparente linealidad de los acontecimientos depende del observador. Todos estamos plenamente dispuestos a aceptar las vidas pasadas como vidas físicas literales que han sucedido en el pasado en un escenario físico como este. Nuestras vidas pasadas pueden estar sucediendo ahora mismo, en un continuo espacio-tiempo diferente. Muchos hemos experimentado vidas pasadas y sentimos sus efectos como si hiciera poco tiempo que han transcurrido. Sin embargo, rara vez hablamos de la forma en que nuestras vidas futuras están afectando a la que estamos experimentando justamente aquí y ahora. Al vivir nuestra vida presente, lo más probable es que estemos reescribiendo nuestra historia personal, tanto pasada como futura. Otra consecuencia importante de la relatividad de Einstein es la comprensión del hecho de que la materia y energía son intercambiables. La masa no es más que una forma de energía. La materia es simplemente energía que ha perdido velocidad o se ha cristalizado. Nuestros cuerpos son energía. De eso precisamente trata este libro. He presentado en sus páginas el concepto de cuerpos energéticos, pero no he subrayado que nuestro cuerpo físico también es energía. Subtítulo: Paradoja. En los años 20, la física se desplazó hacia una extraña e inesperada realidad, la del mundo subatómico. Cada vez que los científicos interrogaban a la naturaleza de un experimento, la respuesta que recibían era paradójica. Y cuanto más pretendían resolver la situación, más fuerza cobraba la paradoja. Los físicos terminaron por comprender que la paradoja forma parte de la naturaleza intrínseca del mundo subatómico sobre el que se fundamenta toda nuestra realidad física. Por ejemplo, se puede realizar un experimento que demuestre que la luz es una partícula, pero si introduce en él un pequeño cambio, se demostrará que la luz es una onda.
Por tanto, para describir el fenómeno de la luz hay que emplear ambos conceptos, el de onda y el de partícula. De este modo pasamos a un universo basado en la dualidad de conceptos. Los físicos lo denominan complementariedad. Es decir, para describir el fenómeno, si seguimos pensando en términos tales como partículas y ondas, es necesario emplear ambos tipos de descripción. Estos tipos son complementos mutuos más que opuestos, según el viejo concepto de lo uno o lo otro. Por ejemplo, Max Planck descubrió que la energía de la radiación térmica, como la de un radiador casero, no es de emisión continua, sino que se presenta en forma de discretos paquetes de energía, denominados cuanta. Einstein postuló que todas las formas de radiación electromagnética pueden aparecer no solo en forma de ondas, sino también como cuantos. Estos cuantos luminosos o paquetes de energía han sido aceptados como auténticas partículas. Llegados a este punto, una partícula, que es la definición más afín al de una cosa, es un paquete de energía. A medida que penetramos más a fondo en la materia, la naturaleza no nos muestra ningún tipo de bloques básicos, aislados, como sugería la física newtoniana. La búsqueda de bloques fundamentales de la materia hubo de ser abandonada cuando los físicos encontraron un gran número de partículas elementales que apenas podían clasificarse como objetos materiales. Por medio de los experimentos realizados durante las últimas décadas, los físicos han descubierto que la materia es totalmente mutable y que a nivel subatómico no hay certidumbre de que la materia exista en lugares definidos, sino que más bien muestra cierta tendencia a existir. Todas las partículas se pueden transmutar en otras, se pueden crear a partir de energía y convertirse en otras partículas. Se pueden crear a partir de la energía y desvanecerse en la energía. ¿Cuándo y cómo sucede esto? Es algo que no podemos determinar con exactitud, pero sabemos que ocurre continuamente. A nivel personal, a medida que nos internamos en el mundo de la moderna psicología y el desarrollo espiritual, descubrimos que las viejas formas disyuntivas también se disuelven en la forma dual, lo uno y lo otro. Ya no somos malos o buenos, ya no nos limitamos a odiar o amar a alguien. Encontramos capacidades mucho más amplias en nuestro interior. Podemos sentir amor y odio con todas las emociones intermedias por una misma persona. Actuamos responsablemente. Vemos que la vieja contraposición Dios-demonio se disuelve en un todo en el que nos encontramos que el Dios-diosa interior se funde con el Dios-diosa exterior. Un mal no es lo opuesto al Dios-diosa, sino la resistencia a la fuerza del Dios-diosa. Todo está compuesto con la misma energía. La fuerza del Dios-diosa es a un tiempo blanca y negra, masculina y femenina. Contiene ambas cosas, la luz blanca y el vacío negro. Como puede ver el lector, seguimos usando conceptos impregnados de dualismo, pero estamos en un mundo de aparentes opuestos, que se complementan entre sí, no de opuestos reales. En este sistema, el dualismo se utiliza para impulsarnos al interior de la unidad. Subtítulo: Más allá del dualismo, el holograma. Los físicos han descubierto que las partículas pueden ser simultáneamente ondas, ya que no son ondas físicas reales como las del sonido o del agua, sino más bien fenómenos ondulatorios de probabilidad. Las ondas de probabilidad no representan las probabilidades de las cosas, sino más bien las probabilidades de interconexión. Es un concepto difícil de entender, pero en esencia lo que afirman los científicos es que no existe lo que llamamos cosa. Lo que solíamos llamar cosas son, en realidad, sucesos o procesos que podrían convertirse en sucesos. Nuestro viejo mundo de objetos sólidos y leyes deterministas se han disuelto ya en un mundo de pautas de interconexiones ondulantes.
Conceptos tales como partícula elemental, sustancia material u objeto aislado han perdido su significado. El universo entero se nos presenta como una trama de pautas energéticas inseparables. Así, definimos el universo como un todo dinámico que incluye siempre la forma esencial al observador. Desde luego, si el universo está compuesto por una trama semejante, no existe, lógicamente, eso que denominamos parte. Por tanto, no somos partes separadas de un todo, somos un todo. El doctor en física David Bohm afirma en su libro El orden implicado que las leyes físicas primarias no pueden ser descubiertas por una ciencia que intenta fragmentar el mundo en sus diversas partes. Bohm ha escrito acerca de un orden plegado implícito que existe en estado no manifiesto y que constituye la base sobre la que descansa toda la realidad manifiesta. A esta última la denomina el orden desplegado explícito. Se considera que las partes presentan una conexión inmediata en la que sus relaciones dinámicas dependen irreductiblemente del estado de todo el sistema. Así, somos conducidos a una nueva noción de integridad no fragmentada, que niega la idea clásica de la analizabilidad del mundo, en partes existentes de forma separada e independiente. El Dr. Bohm afirma que el punto de vista holográfico del universo es el trampolín que facilita la comprensión de los órdenes plegado implícito y desplegado explícito. El concepto de holograma especifica que cada pieza es una representación exacta del todo y se puede utilizar para reconstruir el holograma completo. En 1971, Denis Gabor recibió el premio Nobel por la formación del primer holograma. Era una fotografía captada sin objetivo en la que se registró un campo de onda de luz dispersa por un objeto, en forma de pauta de interferencia sobre una placa. Cuando se sitúa el holograma o registro fotográfico en un haz de láser o de luz coherente, la pauta de onda original se regenera para formar una imagen tridimensional. Cada pieza del holograma es una representación exacta del todo y reconstituirá la imagen completa. El doctor Karl Pribban, afamado estudioso del cerebro humano, ha acumulado a lo largo de una década numerosas pruebas de que la estructura profunda del cerebro es esencialmente holográfica. Afirma que los estudios de muchos laboratorios, realizados durante complejos análisis de frecuencias temporales y o espaciales, demuestran que las estructuras cerebrales ven, oyen, gustan y tocan holográficamente. Seguidamente, la información es distribuida por todo el sistema de manera que cada fragmento puede producir el informe completo. El doctor Pribban emplea el modelo de holograma para describir no solo el cerebro, sino también el universo. Afirma que el cerebro emplea un proceso holográfico para extractar información de un campo holográfico que trasciende el tiempo y el espacio. Los parapsicólogos han investigado las energías susceptibles de generar telepatía, psicocinesis y curación. Desde el punto de vista de un universo holográfico, estos efectos surgen de frecuencias que trascienden el tiempo y el espacio. No tienen que ser transmitidas, son potencialmente simultáneas y están en todas partes. Cuando nos refiramos en este libro a los campos energéticos, utilizaremos términos que pueden resultar arcaicos desde el punto de vista de los investigadores especializados. El fenómeno del aura se encuentra claramente dentro y fuera del tiempo lineal y del espacio tridimensional. Como en los casos clínicos que hemos presentado, yo vi los sucesos de la pubertad de Ed cuando se rompió el coxis, porque llevaba consigo esta experiencia en su campo energético. La flecha del amante se puede percibir en el campo energético actual, aunque el clarividente puede retrotraerse aparentemente en el tiempo y ser testigo del acontecimiento en el momento de producirse.
Muchísimas de las experiencias relatadas en este libro requieren más de 3 dimensiones para ser explicadas. Muchas de ellas parecen resultar instantáneas. La capacidad de ver en el interior del cuerpo, a cualquier nivel con resolución variable, implica el uso de dimensiones adicionales. La capacidad que se precisa para percibir sucesos del pasado mediante el sencillo procedimiento de solicitar información, o para ver un acontecimiento probable y cambiarlo mediante la intervención en el proceso curativo, podría implicar un tiempo no lineal. La capacidad para ver un suceso que se producirá en el futuro va más allá del tiempo lineal. Al emplear el concepto de los campos para describir el aura, nos encontraremos impregnados de dualismo, es decir, separaremos el campo de nosotros y lo observaremos como un fenómeno que existe como parte nuestra. Utilizaremos términos como mi campo o su aura, etc. Ello obedece a pautas dualistas. Debo disculparme por ello y decir que francamente a estas alturas soy totalmente incapaz de impartir estas experiencias sin recurrir a los viejos moldes. Desde el marco holográfico de la realidad, cada parte del aura no solo representa el todo, sino que además lo contiene. Así, lo único que podemos describir es nuestra experiencia con un fenómeno que observamos y creamos a un tiempo. Cada observación crea un efecto en la pauta observada. No somos una simple parte de dicha pauta, somos la pauta. Ella es nosotros y nosotros somos ella. Solo que ahora es preciso abandonar el término ella y sustituirla por algún otro más apropiado para derribar el bloqueo que experimentamos en nuestro cerebro cuando tratamos de comunicarnos. Los científicos han utilizado términos como probabilidades de interconexión o trama dinámica de pautas energéticas inseparables. Cuando empezamos a pensar en términos de trama dinámica, todos los fenómenos aurales descritos en este libro dejan de parecer particularmente inusuales o extraños. Toda experiencia está interconectada. Por tanto, si tomamos conciencia de ello y acogemos esa interconexión en nuestros procesos cognitivos, podemos ser conscientes de todos los acontecimientos con independencia del tiempo. Pero tan pronto como decimos nosotros, hemos vuelto a caer en el dualismo. Es difícil experimentar esta interconectividad cuando nuestra experiencia más importante de la vida es dualista. La conciencia holística estará fuera del tiempo lineal y del espacio tridimensional, y por tanto no será reconocida fácilmente. Hemos de practicar la experiencia holística para ser capaces de reconocerla. La meditación es una forma de trascender los límites de la mente lineal y permite que la interconectividad se convierta en una realidad experimental. Es muy difícil comunicar dicha realidad con palabras, ya que utilizamos estas en forma lineal. Necesitamos desarrollar un vocabulario mediante el cual podamos conducirnos mutuamente a esas experiencias. En la meditación Zen japonesa, los maestros ofrecen una breve frase a sus discípulos para que se concentren en ella. La frase, denominada koan, está concebida para ayudar a los estudiantes a trascender su pensamiento lineal. He aquí una de mis favoritas. ¿Cuál es el sonido de una mano que golpea? Mi reacción ante este conocido koan es encontrarme a mí misma, extendiéndome hacia el interior del universo en una pauta de sonidos, nunca oídos, que parece fluir eternamente. Subtítulo: Conectabilidad superluminal. En la actualidad, los científicos han encontrado, mediante procedimientos matemáticos y experimentales, signos evidentes de una conectabilidad inmediata y universal. En 1964, el físico J.S. Bell dio a conocer una prueba matemática denominada Teorema de Bell.
El teorema apoya matemáticamente el concepto de que las partículas están conectadas según principios que trascienden el tiempo y el espacio, de manera que cualquier cosa que le sucede a una partícula afecta a las demás. Este efecto es inmediato y no necesita tiempo para transmitirse. La teoría de la relatividad de Einstein decía que es imposible que una partícula viaje a una velocidad mayor que la de la luz. Según el teorema de Bell, los efectos pueden ser superluminales, es decir, más rápidos que la velocidad de la luz. El teorema de Bell ha sido respaldado por la experimentación. Nos estamos refiriendo a un fenómeno que se mantiene al margen de la teoría de la relatividad de Einstein. Estamos tratando de dar un paso hacia adelante respecto de la dualidad onda-partícula. Por tanto, vemos una vez más que a medida que avance la técnica de los equipos científicos, permitiéndonos profundizar en la materia con una sensibilidad más elevada, encontraremos fenómenos que no pueden explicarse por medio de las teorías actuales. Cuando se produjo este tipo de profundización, a finales del siglo XIX, el descubrimiento de la electricidad revolucionó el mundo y nos hizo pensar con mayor profundidad todavía en quiénes somos. Cuando volvió a suceder en los años 40, la energía atómica revolucionó el mundo. Parece que en la actualidad nos encaminamos a otro periodo de tremendo cambio. Si los físicos aprenden la forma en que actúa esta conectabilidad instantánea, cabe pensar que aprenderíamos a captar conscientemente nuestras conexiones instantáneas con el mundo y entre nosotros. Esto, evidentemente, revolucionaría la comunicación, además de cambiar radicalmente nuestra forma de interactuar. La conexión instantánea podría aportarnos la capacidad de leer el pensamiento de los demás cada vez que lo deseáramos. Podríamos saber qué nos pasa a cada uno y tratar de entendernos más profundamente. Además, podremos ver con mayor claridad cómo y en qué medida afectan al mundo, mucho más de lo que habíamos pensado antes, nuestros pensamientos, sentimientos, campos energéticos y acciones. Subtítulo: Campos morfogenéticos. En su libro Una nueva ciencia de la vida, Rupert Sheldrake afirma que todos los sistemas están regulados no solo por los factores energéticos y materiales conocidos, sino también por campos invisibles de organización. Estos campos generan elementos causativos, toda vez que sirven de patrones para la forma y el comportamiento. Carecen de energía en el sentido normal del término, porque su efecto va más allá de las barreras de tiempo y espacio que normalmente se aplican a la energía. Es decir, su efecto tiene una misma fuerza a larga y a corta distancia. Según esta hipótesis, cuando un miembro de una determinada especie aprende algún comportamiento nuevo, se cambia el campo causativo de dicha especie, siquiera ligeramente. Si se repite el comportamiento durante un tiempo suficiente, su resonancia mórfica afecta a toda la especie. Sheldrake denominó a esta matriz invisible campo morfogenético, de morfos, forma, y génesis, creación. La acción de este campo implica acción a distancia, tanto en espacio como en tiempo. Más que una forma que es determinada por las leyes físicas al margen del tiempo, depende de la resonancia mórfica que atraviesa el tiempo. Quiere ello decir que los campos mórficos se pueden propagar a través del espacio y el tiempo y que los acontecimientos pasados pueden influir sobre otros sucesos en cualquier otro lugar. Lyell Watson muestra un ejemplo de ello en su libro Life Tide, The Biology of Conscience, en el que describe lo que ahora se conoce genéricamente como el principio del centésimo mono. Watson comprobó que después de que un grupo de monos aprendiera un nuevo comportamiento, sus congéneres de otras islas próximas, sin medios normales de comunicación, también aprendieron repentinamente dicho comportamiento,
sin que en ningún momento se produjeran contactos directos. El doctor David Bohm afirma en la revista Revisions que ese mismo efecto es aplicable a la física cuántica. Según Bohm, el experimento de Einstein, Polonsky y Rosen demostró la posibilidad de conexiones no locales, es decir, sutiles conexiones de partículas distantes. En consecuencia, la integración del sistema sería tal que no se podría atribuir el campo formativo exclusivamente a una partícula, sino al total. Así que algo le suceda a las partículas distantes puede afectar al campo formativo de otras. Bohm continúa afirmando que la noción de las leyes intemporales que regulan el universo no parece sostenerse, porque el tiempo en sí mismo es parte de la necesidad que desarrolló. Rupert Sheldrake llega en el mismo artículo a la siguiente conclusión. Por tanto, el proceso creativo que provoca el nuevo pensamiento a través del cual se realizan nuevas entidades globales es similar en ese sentido a la realidad creativa que da lugar a los nuevos entes totales en el proceso evolucionista. Se podría considerar que el proceso creativo es un desarrollo sucesivo de totalidades más complejas y de mayor nivel a través de cosas previamente separadas que se conectan entre sí. Subtítulo: Realidad multidimensional. Jacques Sarfati, también investigador físico, sugiere que la forma en la que puede existir la interconectividad superluminal se relaciona con un plano más elevado de la realidad. Sugiere que las cosas están más conectadas o los acontecimientos más correlacionados en un plano de realidad situado por encima del nuestro, y que las cosas de dicho plano se encuentran conectadas a través de otro plano todavía más alto. Así, al llegar a un nivel superior, podremos entender la instantaneidad con la que opera la conectividad. Subtítulo: Conclusión. Los físicos dicen que no existen unidades esenciales que constituyan la materia, pues el universo es un todo inseparable, una vasta trama de probabilidades que se entretejen. El trabajo de Bohm demuestra que el universo manifiesto surge del todo. Yo sugiero que, en tanto que somos partes inseparables de ese todo, podemos entrar en un estado holístico de ser, convertirnos en el todo y penetrar en los poderes creativos del universo para curar instantáneamente a cualquiera en cualquier sitio. Algunos sanadores lo pueden lograr hasta cierto punto, fusionándose y convirtiéndose en uno con Dios y el paciente. Llegar a ser sanador significa avanzar en este poder creativo universal que experimentamos como amor, al reidentificar el yo con el universo y convertirnos en universales, haciéndonos uno con Dios. Un escalón hacia esa plenitud consiste en despojarnos de las limitadas autodefiniciones basadas en nuestro pasado newtoniano de partes separadas e identificarnos con los campos energéticos. Si podemos integrar esa realidad de la forma práctica en nuestras vidas, podremos separar la fantasía de una realidad posiblemente más amplia. Una vez que nos hayamos asociado con los campos energéticos, la conciencia superior se relacionará con una frecuencia más elevada y con un mayor grado de coherencia. Mediante el modelo de Sarfati empezamos a ver un mundo muy semejante al que se describe más adelante, el mundo del aura y el campo energético universal. Dentro de él existimos en más de un mundo. Nuestros cuerpos más elevados, frecuencias aurales más altas, son de un orden superior y están más conectadas con los cuerpos superiores de otros que nuestros cuerpos físicos. A medida que progresa nuestra conciencia hacia frecuencias y cuerpos más elevados, nos vamos conectando cada vez más, hasta que llega el momento en el que somos uno con el universo. Mediante este concepto, la experiencia meditativa puede ser definida, por tanto, como la elevación de nuestra conciencia a una frecuencia más alta,
de manera que pueda entonces experimentar la realidad de nuestros cuerpos más elevados, de nuestra conciencia más alta y de los mundos más altos en los que existimos. Examinemos más ampliamente, pues, el fenómeno del campo energético para ver qué nos puede decir la ciencia experimental. Subtítulo: Revisión del capítulo 4. Primero, ¿cómo ha influido los puntos de vista científicos en nuestras propias concepciones? 2. ¿Por qué no resulta práctico en la actualidad el punto de vista de un mundo físico fijo? 3. ¿Qué importancia tuvieron las contribuciones de Faraday y Maxwell en las concepciones sobre la forma en la que funciona el mundo? 4. ¿Qué es la conectividad superluminal y qué importancia tiene en nuestra vida cotidiana? 5. ¿Cómo puede ayudar la idea de la realidad multidimensional a describir el CEH? Alimento para la mente. Imagínese a sí mismo como si fuese un holograma. ¿Hasta qué punto le priva de limitaciones tal concepción? Hasta aquí el capítulo 4.